Hoy se cumplen exactamente 70 años del día en que mi vida cambió para siempre. 70 años desde que aprendí a contar monedas. Mi nombre es Mercedes. Ahora tengo 83 años y las arrugas de mi cara cuentan más historias de las que puedo recordar. Pero hay recuerdos que no se pueden borrar, que quedan grabados en la piel como cicatrices invisibles. Mientras ordeno esta pequeña caja de madera donde guardo los pocos tesoros de mi vida, encuentro una moneda antigua, desgastada por el tiempo. Para cualquier otra persona parecerá insignificante, pero para mí, esa moneda fue la primera que logré esconder. El primero que en realidad fue mío. El olor del café recién hecho llena la cocina de mi pequeña casa en las afueras de Oaxaca. Aquí, entre las colinas y el mar, encontré la paz después de tanto sufrimiento. Mis manos arrugadas tiemblan un poco mientras sostengo esta moneda, y con ella todos los recuerdos regresan como un torbellino. Cierro los ojos y puedo ver claramente el rostro de mi madrina, doña Consuelo. Su mirada era fría y sus delgados labios siempre fruncidos en señal de desaprobación. Nunca entendí por qué me odiaba tanto. Tenía solo 7 años cuando perdí a mis padres. Mi padre, un pescador honesto y trabajador, fue arrastrado por el mar en una feroz tormenta. Madre inconsolable, se consumió por el dolor y la tuberculosis en menos de un año. Todavía recuerdo su último aliento, la forma en que tomó mi pequeña mano entre las suyas, ya frías, y susurró: «Sé fuerte, mi Mercedita. La vida es como el mar, a veces en calma, a veces agitado, pero siempre avanza». Después de eso me fui a vivir con mi madrina, la hermana de mi madre. Ella vivía en una casa pequeña y oscura en el centro de la ciudad. Nunca se casó y parecía albergar amargura en cada rincón de su corazón. Me miró como si fuera una carga, otra boca que alimentar. Desde el primer día me dejó claro que tendría que trabajar para ganarme la vida. Limpié la casa, lavé la ropa, cociné. Mis pequeñas manos estaban rojas y agrietadas, pero no me atrevía a quejarme. Los demás niños iban a la escuela, jugaban en las plazas y corrían libremente por las calles empedradas de la ciudad. Observaba todo a través de la ventana mientras fregaba el suelo o planchaba. Los días de mercado acompañaba a mi madrina y levaba la compra. Era mi único contacto con el mundo exterior. Me gustaba observar a la gente, a los vendedores gritando sus productos, las frutas coloridas, el olor de las especias. Por unos momentos olvidé lo difícil que era mi vida. Por la noche, tumbada en el fino colchón del rincón de la cocina que era mi dormitorio, soñaba con el día en que sería libre. Me imaginé caminando por la playa, con el viento salado en la cara, sin nadie que me diera órdenes o me mirara con desprecio. En esos sueños, mis manos siempre estaban limpias y suaves, nunca rojas o ásperas por el trabajo duro. Recuerdo perfectamente aquella tarde de domingo. El cielo estaba nublado, presagiando una tormenta que nunca llegó. O tal vez la tormenta ha llegado, pero de otra forma. Mi madrina me llamó a su habitación, lo cual era raro. Ella estaba sentada en el borde de la cama, con un vestido que nunca había visto antes extendido sobre el colchón. Un vestido azul claro, sencillo, pero infinitamente mejor que los harapos remendados que solía usar. «Tengo una noticia para ti», Mercedes dijo con una voz casi suave, tan diferente de su tono áspero habitual que me causó una incomodidad inmediata. «Te conseguí un trabajo en una casa familiar, una casa importante, gente respetable que necesita una chica para ayudar con las tareas de la casa. Tendrás tu propia habitación, buena comida e incluso un sueldo a final de mes». Me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar. Una parte de mí sintió un inmenso alivio al dejar esa casa donde nunca fui bienvenido, pero otra parte temía a lo desconocido. Mi madrina nunca había mostrado ninguna preocupación por mi bienestar antes, porque ahora, mientras estas dudas se arremolinaban en mi mente, ella continuó: «Ponte este vestido.
Quiero que te veas presentable. Doña Carmela vendrá a recogerte en una hora. Doña Carmela, esa mujer de sonrisa falsa y joyas de oro, ¿por qué sería ella quien me llevaría a esta casa familiar? Quise hacer preguntas, pero la mirada de mi madrina silenció cualquier palabra que pudiera salir de mi boca. Obedecí en silencio, cambiándome detrás de una pantalla desgastada. El vestido me quedó perfecto, como si hubiera sido hecho para mí. Esto me hizo sentir aún más incómodo. Cuando doña Carmela llegó, la acompañaba un hombre corpulento y de espeso bigote. Estaban conversando tranquilamente con mi madrina en la sala, mientras yo esperaba de pie junto a la puerta, sosteniendo un pequeño bulto con mis pocas pertenencias. A través de la puerta entreabierta, vi al hombre entregándole un sobre a mi madrina. Ella contó el dinero ansiosamente, asintiendo con satisfacción. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Había algo muy mal sucediendo. Antes de que pudiera comprender plenamente lo que estaba sucediendo, doña Carmela me condujo afuera, hacia un carruaje que esperaba. Miré hacia atrás una última vez, buscando en los ojos de mi madrina alguna señal de arrepentimiento, algún rastro de afecto o preocupación genuina. No encontré nada más que la misma frialdad de siempre, ahora atenuada por un brillo de satisfacción que me heló la sangre. Si has visto hasta aquí, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y dejes tu comentario. Tu presencia me hace sentir que no estoy sola en este viaje de recuerdos, que mis palabras resuenan en algún lugar. Cada inscripción es como una mano que se extiende a través del tiempo y me ayuda a llevar el peso de estos recuerdos. Y ahora continuaré contándoles lo que pasó cuando subí a ese vagón, sin saber que estaba dejando atrás no solo una casa donde fui maltratada, sino también mi inocencia. El carruaje avanzó por calles que pronto me resultaron desconocidas. Abandonamos el centro de Oaxaca y seguimos por caminos cada vez menos poblados. Mi corazón latía rápidamente, una mezcla de miedo y una extraña anticipación. ¿Quiénes serían esas personas para las que trabajaría? ¿Cómo sería mi habitación? Mi primera habitación solo para mí. Me imaginé una familia amable, tal vez con niños con los que pudiera jugar en mi tiempo libre. Doña Carmela permanecía en silencio, mirándome de vez en cuando con una sonrisa que no me tranquilizaba. Después de casi una hora de viaje, llegamos a una gran casa de 2 pisos, pintada de rojo oscuro, con altas ventanas protegidas por pesadas cortinas. No parecía una residencia familiar como había imaginado. Estaba apartado de los demás edificios, rodeado por un muro bajo. Cuando bajamos del carruaje, noté algunas mujeres jóvenes sentadas en el porche. Llevaban ropas coloridas y tenían las caras muy maquilladas, algo que nunca había visto en ese momento. Me miraron con curiosidad y algo que solo años después reconocí como lástima. Doña Carmela me condujo al interior de la casa. El interior era opulento, con muebles tallados, alfombras persas y enormes espejos en las paredes. El aire denso de perfume dulce y humo de cigarrillo me hizo toser. En el salón principal, varias mujeres conversaban y reían a carcajadas, con vasos de bebidas en sus manos. Cuando entramos, se quedaron en silencio y me miraron de arriba a abajo, como si estuvieran evaluando una mercancía. Esta es la muchacha de la que le hablaba. Le dijo doña Carmela a una mujer mayor con el pelo teñido de un rojo intenso y los labios pintados del mismo color. Es joven y fuerte, te servirá bien. La mujer se acercó, me agarró fuerte la barbilla y giró mi cara de un lado a otro. Sus dedos estaban cubiertos de pesados anillos que se clavaban en mi piel. Ella sonrió, revelando unos dientes manchados por el tabaco. Sí, es hermoso. Un poco demasiado delgado, pero podemos solucionarlo. ¿Cómo te llamas, niña? Mercedes, respondí, con voz temblorosa. Mercedes, como un coche de lujo. Te queda bien.
Yo soy doña Esmeralda, la dueña de esta casa. Ahora trabajarás para mí. En ese momento todavía no entendía del todo dónde estaba. Fui tan ingenuo que imaginé que estaba en una especie de casa de huéspedes o posada. Quizás se trataba de limpiar habitaciones o servir comidas. La idea de que mi propia madrina me había vendido a un burdel simplemente no entraba en mi cabeza de 13 años. Doña Esmeralda me llevó a una pequeña habitación en el segundo piso. Solo había una cama estrecha, un arcón viejo y un espejo, roto en la pared. Las tablas del suelo crujían a cada paso y el papel pintado se estaba despegando en las esquinas. Esta será tu habitación por ahora. Descansa hoy. Mañana comenzará tu entrenamiento. ¿Capacitación? Pregunté confundido. Pensé que vendría a trabajar como empleada doméstica. Ella se rió, con una risa áspera que me heló hasta los huesos. Y ve a trabajar, querida mía. Trabajarás duro. A la mañana siguiente, antes del amanecer, me despertó una mujer llamada Lourdes. Parecía tener unos 40 años, con ojos cansados y manos callosas. Ella me trajo un vestido diferente al que usé en el viaje. Este era rojo, con un escote que me hizo sonrojar. Ponte esto, dijo, evitando mi mirada. Y no te demores. Doña Esmeralda quiere verte en la oficina antes del café. De mala gana me puse aquel extraño atuendo. Era demasiado corto, demasiado ajustado y me hacía sentir expuesta de una manera que nunca antes había experimentado. Cuando me miré en el espejo roto, apenas reconocí a la chica reflejada. La tela brillante contrastaba cruelmente con mi rostro infantil, mis ojos abiertos por el miedo. Lourdes me llevó a la oficina de doña Esmeralda. En el camino pasamos por pasillos, donde los sonidos que venían de detrás de puertas cerradas me hacían estremecer, gemidos, risas forzadas, algún que otro grito ahogado. Empecé a comprender de una manera todavía vaga qué clase de establecimiento era. Doña Esmeralda no estaba sola. Sentado en un sillón de cuero estaba un hombre de mediana edad, con una barriga prominente y cabello gris en las sienes. Llevaba un traje caro y fumaba un cigarro cuyo olor nauseabundo llenaba la habitación. Al verme, sus ojos brillaron con un interés que me hizo querer alejarme. «Ah, ahí está», dijo doña Esmeralda. «Don Ricardo, ella es Mercedes, la muchacha de la que le hablé, recién llegado del campo, puro como el agua de manantial». El hombre se puso de pie y me rodeó como un depredador. Me tocó el pelo, los hombros, mientras yo permanecía paralizada por el terror. «Es perfecto», murmuró. «¿Cómo?» Doña Esmeralda mencionó una cantidad que a mis inexpertos oídos les pareció una fortuna. Don Ricardo asintió satisfecho. «Vale cada centavo», dijo. «¿Se mantiene la exclusividad de la que hablamos?» Durante una semana lo confirmó. Después de esto, entra en la rotación normal de la casa. Fue entonces cuando comprendí plenamente la situación. No había casa familiar, no había trabajo de empleada doméstica. Me habían vendido para satisfacer los deseos de hombres, como este. La revelación cayó sobre mí como un balde de agua helada, quitándome el aire de los pulmones. Cuando doña Esmeralda y don Ricardo sellaron el trato con apretones de manos y copas de coñac, me llevaron a otra habitación, más grande y más lujosa que la anterior. Lourdes me preparó como quien prepara un cordero para el sacrificio. Ella me perfumó, me peinó, me pintó la cara con cosméticos que me hicieron parecer mayor. Durante todo el proceso, me susurró instrucciones al oído. Cosas que debo hacer, cosas que debo decir, formas de agradar y no despertar enojo. Sus ojos reflejaban una compasión resignada, como de alguien que hubiera visto esa escena demasiadas veces. Cuando don Ricardo entró en la habitación horas después, oliendo a alcohol y sudor, intenté huir. Me agarró fácilmente, empujándome contra la cama. «Sé obediente, pequeña. Solo te dolerá un poquito», me susurró al oído. Lo que sucedió después está enterrado en las partes más oscuras de mi memoria,
Hay recuerdos que, incluso después de 70 años, no puedo visitar sin que todo mi cuerpo se revele en protesta. En los meses siguientes, me adapté lo mejor que pude a la rutina de aquella casa. Aprendí rápidamente que protestar o resistirse solo empeoraba las cosas. Así que construí un refugio dentro de mí, un lugar secreto donde guardaba los recuerdos de mis padres, del mar de Oaxaca, de los sueños que aún no renunciaba a realizar algún día. Había una jerarquía rígida en el establecimiento. Doña Esmeralda en lo más alto, con poder absoluto. Las mujeres mayores y con más experiencia disfrutaban de ciertos privilegios. Podían elegir a sus clientes, rechazar a los groseros y tenían mejores habitaciones. Los más jóvenes, como yo, nos quedamos con las sobras, los clientes a los que nadie más quería atender. Entre todas las indignidades, encontré una pequeña victoria. Doña Esmeralda descubrió mi habilidad con los números. Al verme contar distraídamente las monedas que un cliente había dejado en la mesita de noche, quedó impresionada por mi velocidad y precisión. ¿Dónde aprendiste a contar así, muchacha?, preguntó ella con sospecha. Mi padre era pescador, respondí. Me enseñó a contar el dinero de la venta de pescado para que nadie nos engañara. A partir de ese día, adquirí una responsabilidad adicional. Después del ajetreo de la noche, ayudaba a doña Esmeralda a contar el dinero, registrar las ganancias de cada niña, calcular comisiones y gastos. Para la mayoría era un trabajo tedioso, pero para mí representaba horas de alivio, lejos de las habitaciones y de los clientes, solo yo y los números. También comencé a cometer pequeños robos, no de dinero, sino de tiempo. Cada hora pasada en los libros de contabilidad era una hora menos en las sofocantes habitaciones. Y doña Esmeralda, al darse cuenta de mi utilidad en ese papel, fue reduciendo poco a poco mi cuota de clientes. No por bondad, por supuesto, sino por puro cálculo financiero. Yo valía más como contable que como el otro rol que me habían impuesto. Entre las mujeres de la casa formé algunas alianzas silenciosas. Lourdes se convirtió en una especie de protectora, interviniendo cuando podía para salvarme de los peores clientes. También estaba Rosario, un poco mayor que yo, que compartió conmigo trozos de chocolate que recibió de un admirador habitual. Y Carmen, la mayor de todas, que me enseñó pequeños trucos para hacerme la vida más llevadera. Hierbas que, mezcladas con vino, hacían que los hombres se durmieran más rápido. Maneras de parecer presente mientras dejas que tu mente divague. A pesar de estos pequeños actos de solidaridad, la vida en el burdel era dura y degradante. Vi a mujeres consumirse por la enfermedad, otras ahogar su dolor en alcohol u opio, algunas simplemente desaparecer un día, sin dejar rastro. El miedo a terminar como ellos me mantenía alerta, buscando siempre una salida, una oportunidad, y así, entre contar monedas y soñar con la libertad, cumplí 16 años. 3 años en ese infierno disfrazado de casa de placer. 3 años que parecieron 30. Fue un domingo por la tarde, cuando el movimiento en la casa era más tranquilo, cuando lo vi por primera vez. Un hombre mayor, con el cabello completamente blanco y el rostro marcado por el sol. A diferencia de los demás clientes, él no miraba a las mujeres con deseo ni arrogancia, sino con una especie de incomodidad mal disimulada. Estaba vestido con ropa sencilla pero limpia, unos vaqueros bien planchados, una camisa blanca de algodón y un sombrero de paja que sostenía respetuosamente contra su pecho mientras hablaba con doña Esmeralda en el pasillo. Yo estaba sentada en un rincón de la habitación, haciendo cálculos en un cuaderno cuando él me notó. Nuestras miradas se cruzaron por un momento y algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa y reconocimiento, me intrigó. Bajé rápidamente la cabeza, fingiendo concentrarme en mis cálculos. Aprendí que llamar a clientes desconocidos rara vez termina bien. Más tarde,
Doña Esmeralda me llamó a su oficina. Para mi sorpresa, el anciano estaba allí, sentado tranquilamente en una silla junto a la ventana. Se puso de pie cuando entré, un gesto de cortesía inusual en ese entorno. Mercedes, dijo doña Esmeralda con un tono inusualmente formal, este es don Joaquín. Tiene una propiedad cerca de Puebla y busca a alguien que le ayude con las tareas del hogar. Estaba confundido. ¿Por qué me decía esto? Se trataba de una nueva humillación que me mostraba un trabajo honesto que nunca podría tener. Don Joaquín dio un paso adelante, manteniendo una distancia respetuosa. Joven, comenzó con voz profunda pero suave. Necesito a alguien que cuide mi casa y me ayude con el huerto. Soy demasiado mayor para hacerlo todo solo y no tengo familiares cerca. Cuando escuché que había una chica aquí con un don para los números, miró a doña Esmeralda, quien asintió con impaciencia. Le ofrezco comprar su contrato, continuó. Vendrías a trabajar para mí como ama de Laves. Tendría habitación propia, comida y un pequeño salario. Mi corazón se aceleró. ¿Fue una oferta de liberación o simplemente un cambio de propietario? Estudié su rostro buscando señales de engaño o lujuria disfrazada, pero solo vi cansancio, soledad y algo que se parecía mucho a la compasión. Doña Esmeralda interrumpió mi escrutinio. Don Joaquín te ofrece una suma considerable, Mercedes, más de lo que vales, en mi opinión. Te aconsejo que aceptes. Por supuesto, la decisión final es mía, pero su media sonrisa me lo dijo todo. La decisión ya estaba tomada. Me venderían de nuevo, esta vez a un destino desconocido y con un hombre desconocido. ¿Cuándo puedo irme?, pregunté, tratando de ocultar mi miedo y mi esperanza. Hoy mismo, respondió don Joaquín, si estás de acuerdo. Miré a doña Esmeralda, quien se encogió de hombros, desinteresada ahora que el trato estaba prácticamente cerrado. Iré a buscar mis cosas, murmuré. No tenía mucho que llevar conmigo, algunas prendas sencillas que usaba en mis días libres, un rosario que había pertenecido a mi madre y las monedas que había escondido en secreto durante años. Me despedí apresuradamente de Lourdes y Rosario, quienes parecían genuinamente felices por mí, a pesar de la inevitable envidia que brillaba en sus ojos. Al subirme a la vieja camioneta de don Joaquín, eché una última mirada a aquella casa, roja, que había sido mi prisión durante 3 años. Una mezcla de alivio y terror me invadió. ¿Cambiaría un infierno conocido por uno a un peor? Durante el viaje a Puebla, don Joaquín habló poco. De vez en cuando señalaba alguna montaña o valle, mencionando el nombre del lugar o alguna historia local. Me senté tenso en el asiento del pasajero, esperando en cualquier momento que su verdadera naturaleza se revelara, que la dulzura en sus ojos se transformara en la expresión familiar de deseo que también conocía. Pero pasaban las horas y no pasaba nada. Cuando paramos a comer en una pequeña posada de carretera, pidió 2 comidas completas e insistió en que las comiera todas, preocupado por mi delgadez. Me observó con ojos atentos mientras devoraba mi comida, la primera comida decente en años, pero su mirada transmitía solo satisfacción paternal, no la evaluación depredadora a la que estaba acostumbrado. La señora de la casa de huéspedes nos observaba con curiosidad, seguramente tratando de descifrar nuestra relación. Don Joaquín notó su mirada inquisitiva y rápidamente explicó: ella es Mercedes, mi nueva ama de llaves. Él se encargará de la casa y me ayudará con la contabilidad. Es del huerto. Tiene manos hábiles y es buena con los números. La sencillez y dignidad con que me presentó, no como una propiedad o un objeto, sino como una persona con habilidades, me tomó por sorpresa, desarmando un poco mi desconfianza. Llegamos a la propiedad al atardecer. No era un lugar grande ni lujoso, pero estaba claro que había sido construido y mantenido con cuidado y amor. La casa principal era sencilla y sólida, con paredes encaladas y techo de tejas rojas. A su alrededor se extendía un huerto de árboles frutales, mangos, aguacates, limones y un pequeño huerto.
Había gallinas deambulando libremente por el patio y un perro viejo vino a saludarnos, moviendo la cola con entusiasmo contenido. Don Joaquín me mostró la casa. La cocina era espaciosa y limpia, con una estufa de leña. La habitación tenía muebles sencillos pero cómodos, un sillón desgastado que claramente era su lugar favorito, y una pequeña estantería con algunos libros. Su habitación estaba en la planta baja, al lado de la sala de estar. Y tal como lo prometieron, había una habitación para mí arriba. Era una habitación pequeña, pero acogedora, con una cama estrecha, un armario de madera, y lo que más me impresionó, un gran ventanal que daba al huerto. Al abrirlo me recibió una brisa fresca cargada de aroma a flores de azahar. La vista de aquella habitación limpia con sábanas blancas en la cama y una vela nueva en la mesita de noche me hizo llorar. Don Joaquín se aclaró la garganta, aparentemente incómodo con mi emoción. «Te dejaré instalarte», dijo. «Debes estar cansado del viaje. Mañana hablaremos de tus tareas». Cuando se fue me senté en el borde de la cama, sin poder creer mi cambio de fortuna. Por primera vez en 3 años, dormiría sola, en una habitación con una puerta que se cerraba desde dentro, sin miedo a que me despertaran en mitad de la noche. Entonces se oyó el grito, un grito silencioso de alivio e incredulidad. Aquella primera noche en casa de don Joaquín, dormí un sueño profundo, sin sueños, como no había dormido desde que perdí a mis padres. Cuando me desperté con el primer canto del gallo, me tomó unos momentos recordar dónde estaba y por qué me sentía tan ligero. Los primeros días en casa de don Joaquín los pasamos adaptándonos y aprendiendo. Se despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, café fuerte, pan fresco y huevos de las gallinas del patio trasero, y luego seguía su ejemplo en las tareas del día. Había mucho que hacer: limpiar la casa, cuidar la ropa, preparar las comidas, ayudar en el jardín y el huerto. Don Joaquín era un jefe exigente pero justo. Él me mostró cómo quería que se hicieran las cosas. Luego me observó hacerlo y me corrigió pacientemente cuando fue necesario. No hubo gritos, ni amenazas, ni manos duras. Cuando cometía un error, quemaba el arroz o rompía un plato, él simplemente suspiraba y decía: «Está bien, Mercedes. Mañana será mejor». Por las noches, después de cenar, nos sentábamos en el porche y él fumaba su pipa, mientras yo llevaba un registro de los registros financieros del día en un cuaderno encuadernado en cuero. Vendía la fruta de la huerta a comerciantes locales y algunos restaurantes de Puebla. Un negocio modesto, pero que le proporcionaba lo suficiente para vivir dignamente. Mis habilidades numéricas, irónicamente desarrolladas en un lugar tan indigno, ahora cumplían un propósito honorable. Una de esas noches, después de unas semanas en la propiedad, me preguntó sobre mi pasado. Dudé, avergonzada y temerosa de su juicio, pero algo en sus ojos, una bondad genuina en la que lentamente comenzaba a confiar, me animó a hablar. Le hablé de mis padres, de cómo me quedé huérfana a los 7 años, de la frialdad mi madrina. Le conté cómo me vendió con el pretexto de trabajar como empleada doméstica y cómo acabé en esa casa de Oaxaca. No entré en detalles sobre lo que experimenté allí. Algunos recuerdos eran demasiado dolorosos para expresarlos con palabras, pero él pareció entender. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un largo rato, mirando al cielo estrellado, con la pipa olvidada entre los dedos. «Conocí a tu madre», dijo finalmente. La revelación me tomó completamente por sorpresa. ¿Cómo fue posible? Trabajé en casa de mi hermana en Oaxaca durante muchos años, continuó. Ella era una joven hermosa y amable. A todo el mundo le gustaba. Cuando oí que se había casado con un pescador, me alegré por ella. Luego perdí el contacto. A medida que continuaba su relato, descubrí que don Joaquín había intentado encontrarme después de que murieron mis padres, pero mi madrina ya se había mudado a otra ciudad. Años después, cuando escuchó rumores sobre una muchacha llamada Mercedes en la casa de doña Esmeralda, sospechó que podría ser yo.
¿Es por eso que me compraste? Yo pregunté. Por culpa de mi madre, pensó por un momento, eligiendo sus palabras. Cuidadosamente, parcialmente sí. Sintió que se lo debía a su memoria. Pero también porque, cuando la vi en aquella casa, contando dinero en un rincón, mientras todo sucedía a su alrededor, vi algo que me recordó a mí misma cuando era joven. Una determinación de sobrevivir, de no dejarse romper. Pensé que tal vez podría ofrecer una oportunidad, como alguien me ofreció una vez. Esa noche entendí que mi rescate no había sido por lástima o por algún motivo oculto, sino por una forma de empatía que trascendía lo ordinario, el reconocimiento de un espíritu afín a pesar de las diferencias de edad y experiencia. Las semanas en casa de don Joaquín se convirtieron en meses, y poco a poco comencé a sentir algo que no conocía desde niña: seguridad. No era solo la cerradura de la puerta de mi dormitorio o la abundante comida en la mesa, sino la certeza de que nadie allí me haría daño. Cada día era una pequeña victoria. Me desperté con el canto de los gallos, preparé café con granos recién tostados, el aroma llenó la cocina, barrió el patio, regó el huerto, recogió mangos maduros que caían pesados en sus manos. El huerto de don Joaquín era su orgullo, y me enseñó a cuidar los árboles con un cariño que parecía reservado para viejos amigos. A veces, mientras podábamos las ramas, él contaba historias de su juventud, de cómo había heredado esa tierra de su padre, un hombre tan testarudo como él. Me reí, algo que no había hecho en años, y me di cuenta de que mi risa sonaba diferente, más ligera. Por la tarde continuamos con las cuentas, y registré cada peso con la misma precisión que había aprendido en la Casa Roja, pero ahora con un propósito del que no me avergonzaba. Don Joaquín confió en mí, y eso era nuevo. Una noche, mientras grababa la venta de aguacates, me entregó una pequeña bolsa de tela. Dentro había unas monedas, mi primer salario. Los sostuve con manos temblorosas, sintiendo el peso de algo que era verdaderamente mío. No era mucho, pero representaba la libertad. Los guardé con la moneda vieja que escondí en casa de doña Esmeralda, un secreto que llevaba como un talismán, pero a pesar de la paz, algo me perturbaba. ¿Por qué me había elegido don Joaquín? Su relato sobre su encuentro con mi madre parecía incompleto, como si hubiera más que decir. A veces lo sorprendí mirándome con una tristeza que no podía explicar. Decidí que necesitaba saber más, pero ¿cómo podía preguntar sin parecer desagradecido? Una tarde cálida, mientras barría el porche, vi acercarse un caballero con una carta que lo cambiaría todo. La carta era de Rosario, mi amiga de la Casa Roja. Sus palabras, garabateadas en papel amarillento, trajeron el pasado de vuelta como una ola. Dijo que doña Esmeralda estaba enferma y la casa estaba en ruinas. Algunas muchachas se habían escapado, otras habían sido vendidas. Rosario pedía ayuda, no para ella misma, sino para una nueva chica, tan joven como yo, que necesitaba escapar. Mi corazón se hundió. Recordé las noches contando monedas, el miedo constante, la risa forzada para ocultar el dolor. No podía ignorar esa petición, pero ¿qué podía hacer una chica como yo, que ahora solo tenía 16 años? Le mostré la carta a don Joaquín durante la cena. Leyó en silencio y su rostro se endurecía con cada línea. Cuando terminó, se quedó mirando el plato de frijoles intacto, como si estuviera luchando con viejos pensamientos. Finalmente dijo: «Conozco gente en Oaxaca que puede ayudar, pero eso significa jugar con cosas que preferiría olvidar». Le pregunté qué quería decir, pero él simplemente negó con la cabeza, prometiendo explicarlo más tarde. Esa noche no dormí. Pensé en Rosario, en Lourdes, en todas las mujeres que quedaron atrás. Pensé en mi madrina, que me había vendido sin dudarlo, y pensé en don Joaquín, un hombre que parecía cargar con secretos tan pesados como los míos. Al día siguiente, anunció que viajaríamos a Oaxaca. Íbamos a recoger a la chica que mencionaba la carta y, quién sabe, a otras más que quisieran salir. Pero había algo en su voz,
una vacilación que me hizo sospechar. Sabía más sobre esa casa de lo que admitía. Mientras preparaba mi equipaje, encontré la moneda vieja en el fondo del baúl. La abracé con fuerza, sintiendo como si el pasado y el presente estuvieran a punto de colisionar de una manera que no podía prever. El viaje de regreso a Oaxaca fue silencioso, pero lleno de tensión. Don Joaquín conducía su camión con la mirada fija en la carretera y las manos agarradas al volante. Sostuve la carta de Rosario, releyéndola en mi mente, imaginando lo que encontraríamos. Afuera pasaba el paisaje rural, con campos de maíz y cactus bajo el sol abrasador. El olor a polvo y hierbas secas entraba por las ventanas abiertas, mezclándose con el nerviosismo que crecía en mi interior. Llegamos al pueblo al anochecer, y la casa roja todavía estaba allí, pero ahora descolorida, con grietas en las paredes. Parecía más pequeño y triste de lo que recordaba. Rosario nos recibió en la puerta, más delgada, con ojeras. Me abrazó fuerte y susurró gracias. La niña que necesitaba ayuda, Ana, tenía apenas 12 años, ojos asustados y el cabello despeinado. Don Joaquín habló con Rosario en privado, mientras yo llevaba a Ana a un rincón. Ella estaba temblando y le conté historias sobre el huerto para calmarla, prometiéndole que pronto vería los árboles de mango. Cuando don Joaquín regresó, trajo noticias. Había llegado a un acuerdo con un sacerdote local para albergar a Ana en una misión, pero había un problema. Doña Esmeralda, a pesar de estar enferma, exigió el pago para liberar a la niña. Don Joaquín dijo que él se encargaría, pero me pidió que me quedara en la pensión de la ciudad con Ana. Obedecí, pero algo me decía que estaba ocultando la verdadera razón de su renuencia a enfrentar a doña Esmeralda. Esa noche, en la pensión, Ana durmió abrazada a mí y yo me encontré rezando el rosario de mi madre, pidiendo fuerza. Con lo que no contaba don Joaquín era que él ya había conocido a doña Esmeralda antes, mucho antes que a mí, y esa verdad, cuando salió a la luz, sacudió todo lo que creía saber sobre él. A la mañana siguiente, don Joaquín regresó de la Casa Roja con Ana oficialmente liberada. Su rostro estaba pálido y evitaba mi mirada mientras cargaba sus cosas en el camión. Durante el viaje de regreso, finalmente habló. Dijo que muchos años antes, cuando era joven, había trabajado como chofer de doña Esmeralda, incluso antes de que ella abriera el burdel. En ese momento, ella era solo una mujer ambiciosa que organizaba fiestas para hombres ricos. Él la ayudó con las entregas sin saber realmente lo que estaba pasando detrás de escena. Cuando descubrió la verdad, abandonó su trabajo, pero nunca olvidó lo que vio. Años después, cuando se enteró de que la hija de una vieja amiga, mi madre, había tenido una hija que había acabado en esa casa, sintió que tenía que actuar. Era un peso que llevaba encima, una culpa por no haber hecho más en el pasado. Permanecí en silencio, procesando sus palabras. Él no era solo un benefactor, era alguien tratando de redimir sus propios errores. Esto lo hizo más humano, pero también más misterioso. Al llegar a la finca, instalamos a Ana en una habitación contigua a la mía. Le enseñé a cuidar el jardín y poco a poco empezó a sonreír. Pero la carta de Rosario todavía resonaba dentro de mí. Había otros allí, atrapados como yo. Don Joaquín prometió ayudar, pero dijo que necesitábamos un plan más grande, algo que involucrara a gente de confianza de la ciudad. Mientras hacía contactos, comencé a enseñarle a Ana a contar monedas, como me había enseñado mi padre. Fue mi forma de darle un poco de poder, una habilidad que nadie podría quitarle. Pero una noche encontré en la oficina de don Joaquín un viejo cuaderno con nombres y valores que me helaron la sangre. El cuaderno era viejo, las páginas estaban amarillentas y olían a humedad. Estaba escondido en un cajón que don Joaquín nunca cerraba con llave, quizá porque confiaba demasiado en mí. En cada página figuraban los nombres de las mujeres, las fechas
y las cantidades de dinero. Algunas notas tenían décadas de antigüedad, otras eran más recientes. Mi nombre estaba allí, junto con la fecha en que me había sacado de la Casa Roja y una suma que me hizo tragar saliva. Era mucho más de lo que había admitido haber pagado. Pero lo que me impactó fue ver el nombre de mi madre, fechado antes de mi nacimiento. Al lado, una nota. Se fue de casa para casarse con un pescador. Mi corazón se aceleró. Don Joaquín conocía a mi madre más de lo que decía. ¿Podría ser posible que él tuviera sentimientos por ella? ¿O había algo más oscuro? Lo confronté a la mañana siguiente mientras estábamos preparando café. Se quedó en silencio durante un largo rato, con la pipa apagada en la mano. Finalmente, admitió que había amado a mi madre, pero que ella nunca lo había amado. Ella trabajaba en casa de su hermana, donde la había conocido. Cuando se enteró de que ella se había casado, se alejó, pero nunca dejó de culparse por no haberla protegido de las dificultades que vinieron después. Mi llegada a casa de doña Esmeralda reavivó esa culpa. Él me había rescatado no solo por bondad, sino para honrar su memoria. Esa revelación cambió la forma en que lo veía. No era un santo, sino un hombre que intentaba enmendar el pasado. Decidí ayudar a Ana y a las otras chicas, usando el cuaderno como prueba para convencer a las autoridades. Pero primero necesitábamos aliados. Don Joaquín conocía a un juez en Puebla, pero confiar en él era un riesgo que aún no estábamos dispuestos a correr. Los meses siguientes se dedicaron a una planificación cuidadosa. Don Joaquín se puso en contacto con el juez, don Felipe, un hombre serio que prometió investigar discretamente la Casa Roja. Mientras tanto, le enseñé a Ana a leer y escribir, así como a contar monedas. Ella era inteligente y sus ojos se iluminaban cuando aprendía algo nuevo. Por la noche nos sentábamos en el porche y yo contaba historias sobre el mar tal como solía hacerlo mi padre. Don Joaquín se unía a veces contándole historias del huerto que hacían reír a Ana. Pero la tensión iba creciendo. Recibimos otra carta de Rosario, diciendo que doña Esmeralda había descubierto nuestro plan y estaba furiosa. Amenazó con denunciar a don Joaquín por su pasado como su chofer, algo que podría empañar su reputación. Temía que nuestro esfuerzo fracasara antes de comenzar. Decidimos actuar rápidamente. Don Joaquín, Ana y yo viajamos a Puebla para conocer a don Felipe. Tomamos el cuaderno como prueba. En el camino, me detuve en una iglesia y recé el rosario de mi madre, pidiendo protección. El juez escuchó nuestro relato, hojeó el cuaderno y prometió actuar, pero advirtió que sería lento. La Casa Roja tenía protección contra hombres poderosos. Mientras tanto, Rosario envió otra carta diciendo que había huido y estaba escondida en un pueblo cercano. Fui a buscarla con don Joaquín y cuando la vi delgada y asustada, pero viva, lloré de alivio. La instalamos en la granja, pero sabíamos que el peligro no había terminado. Doña Esmeralda no perdonaba las traiciones y yo temía lo que ella pudiera hacer para llegar hasta nosotros. Trajimos a Rosario a la finca y por primera vez en años sentí que éramos una pequeña familia. Ella era fuerte a pesar de todo y pronto se integró, ayudando en el jardín y riendo con Ana. Don Joaquín parecía más ligero, como si ayudar a aquellas muchachas lo liberara de parte de su culpa. Pero la amenaza de doña Esmeralda pesaba sobre nosotros. Una noche, mientras contábamos las monedas de la venta de limones, oímos que llamaban a la puerta. Era un mensajero con una carta anónima exigiendo que devolviéramos Rosario o sufriríamos consecuencias. Don Joaquín quemó la carta en la estufa, pero vi el miedo en sus ojos. Contrató a 2 hombres del pueblo para vigilar la propiedad y comencé a llevar el rosario de mi madre en el bolsillo para protegerme. Mientras tanto, don Felipe avanzaba en la investigación. Había descubierto que doña Esmeralda utilizaba el dinero del burdel para sobornar a las autoridades locales.
El cuaderno de don Joaquín fue crucial, pero aún necesitábamos testigos. Rosario dudó, temiendo represalias, pero Ana, con un coraje que me sorprendió, dijo que hablaría si era necesario. Decidimos organizar un encuentro con otras mujeres que habían escapado de la Casa Roja. Fue arriesgado, pero necesario. Una noche lluviosa, llegaron a la granja, trayendo historias que coincidían con las mías. Juntos escribimos una queja detallada a don Felipe, pero a la mañana siguiente me desperté con el sonido de cascos. Un grupo de hombres armados rodeó la casa y reconocí el espeso bigote de don Ricardo, el primer cliente que me había dejado una impresión duradera. Mi corazón se aceleró cuando vi a don Ricardo desmontar de su caballo, con esa misma mirada depredadora de años atrás. Había venido con 3 hombres, todos armados, exigiendo a Rosario. Don Joaquín salió a enfrentarlos, escopeta en mano, pero con voz tranquila. Dijo que nadie se iría, que la finca era suya y que llamaría a las autoridades. Don Ricardo se rió, diciendo que las autoridades estaban con él, pero retrocedió cuando vio a los hombres que habíamos contratado apuntando sus armas desde el patio. Se fueron, pero prometieron volver. Esa noche no dormimos. Rosario temblaba, Ana lloraba y yo apretaba. El rosario tan fuerte que me lastimaba la palma de la mano. Don Joaquín decidió que debíamos actuar antes de que regresaran. Llevamos a las mujeres a la misión del sacerdote, donde estarían a salvo. Don Felipe, alertado, obtuvo orden de cerrar la Casa Roja. Días después, la policía allanó el lugar, deteniendo a doña Esmeralda y sus secuaces. Encontraron registros que confirman el cuaderno de don Joaquín. Pero la victoria tuvo un coste. Don Ricardo huyó, y supimos que había jurado vengarse de mí y de don Joaquín. Aún así, sentí un inmenso alivio. Rosario y Ana decidieron quedarse en la finca y comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Les enseñé a cuidar el huerto y juntos transformamos la casa en un lugar de risas y esperanza. Pero una noche, don Joaquín me llamó al balcón con una confesión que lo cambió todo. Don Joaquín, con la pipa apagada en la mano, miró el horizonte oscuro y dijo que debía decir la verdad final. Mi madre no solo había sido una criada en la casa de su hermana. Crecieron juntos, casi como hermanos, pero él la amaba en secreto. Cuando eligió a mi padre, él lo respetó, pero nunca lo superó. Años después, cuando se enteró de mi existencia y de lo que me había sucedido, sintió que era su responsabilidad salvarme, así como no había podido salvar a mi madre de la pobreza y la enfermedad. Lloré cuando escuché esto, no de tristeza, sino de gratitud. Él no era mi padre, pero actuaba como tal. Esa noche me prometí honrar su bondad. Los años siguientes fueron pacíficos. La finca prosperó y Rosario y Ana se convirtieron en como hermanas. Les enseñé todo lo que sabía sobre números y juntos comenzamos a vender fruta enlatada en la ciudad. Pero el miedo de don Ricardo nunca desapareció del todo. Una mañana recibí una noticia que me heló la sangre. Lo habían visto en Puebla preguntando por mí. Don Joaquín, ya más débil por la edad, dijo que juntos afrontaríamos esto. Con don Felipe ideamos un plan para capturarlo, usándome como cebo en una feria local. Fue arriesgado, pero necesitaba cerrar ese capítulo. En la feria, bajo el sol ardiente, vi que se acercaba don Ricardo y mi corazón se detuvo. El mercado estaba lleno. El olor de tamales y flores se mezclaba con el ruido de los vendedores. Estaba en nuestro puesto vendiendo mermeladas cuando vi a don Ricardo. Se acercó lentamente, su bigote más gris, pero sus ojos aún crueles. Mi mano se apretó alrededor del rosario en mi bolsillo, pero permanecí en calma. Don Felipe y sus hombres estaban escondidos entre la multitud, listos para actuar. Don Ricardo se detuvo frente a mí, sonriendo como si fuéramos viejos conocidos. Preguntó por don Joaquín y dijo que tenía asuntos pendientes. Le respondí firmemente que él no estaba allí.
pero que yo podía solucionar cualquier problema. Él se rió, divertido por mi atrevimiento, pero antes de que pudiera decir más, los hombres de don Felipe lo rodearon. Intentó sacar un cuchillo, pero fue rápidamente sometido. Mientras se lo llevaban, gritó mi nombre, prometiendo que esto nunca terminaría. Pero ya se acabó. Fue arrestado y las pruebas del cuaderno y de los testigos garantizaron que no sería liberado pronto. Regresé a la granja exhausto, pero con una paz que nunca antes había sentido. Don Joaquín me abrazó algoraro y dijo que mi madre estaría orgullosa. Esa noche todos nos sentamos en el porche, riéndonos y contando historias. Por primera vez sentí que el pasado ya no me frenaba. Pero había una última decisión que tomar, algo que cambiaría mi futuro para siempre. Pasaron los años y la granja se convirtió en un verdadero hogar. Don Joaquín se iba haciendo mayor y yo asumí más responsabilidades, encargándome de las cuentas y de las ventas. Rosario encontró un buen hombre en el pueblo y se casó, pero se quedó cerca. Ana creció, fuerte, se convirtió en maestra en la escuela local, y yo estaba orgullosa de ella como si fuera mi propia hija. Una mañana, don Joaquín me llamó a su oficina. Estaba débil, su voz ronca, pero sus ojos aún eran amables. Dijo que me dejaría la granja en su testamento, junto con una pequeña cuenta de ahorros. Quise protestar, decir que no lo merecía, pero él me tomó la mano y me dijo: «Has hecho de esta casa un hogar, Mercedes. Él hizo por mí lo que yo nunca pude hacer por su madre». Lloré, prometiendo honrar su confianza. Cuando falleció meses después, lo enterré bajo el árbol de mango que más amaba. Con la herencia compré una tienda de abarrotes en Puebla, donde trabajé durante décadas, contando cada moneda con la misma precisión de antaño. La tienda de comestibles era pequeña, pero mía. Cada cliente que entraba traía un poco de vida, y yo contaba historias del huerto a todo aquel que quisiera escucharme. Pero nunca olvidé la Casa Roja, ni las chicas que se quedaron. Utilicé parte de las ganancias para ayudar a la misión del sacerdote, que acogía a mujeres huyendo. Fue mi manera de devolver lo que había recibido. Ahora, a los 83 años, miro hacia atrás y veo una vida llena de dolor, pero también de fortaleza. Me siento en el porche de mi pequeña casa, sosteniendo la vieja moneda que escondí hace tantos años. Ella me recuerda de dónde vengo y lo que he superado. La vida era como el mar que describía mi madre, a veces tranquilo, a veces agitado, pero siempre avanzando. Don Joaquín me dio una oportunidad y la convertí en toda una vida. Rosario todavía me visita trayendo a sus nietos y Ana me envía cartas desde la escuela donde enseña. La tienda de comestibles se vendió cuando me jubilé, pero los recuerdos de ella siguen vivos en mí. Cada moneda que conté, cada mermelada que vendí, cada sonrisa que recibí, todo esto construyó quien soy. A veces sueño con mi madre y ella sonríe, como si supiera que soy fuerte. La Casa Roja ahora es solo una sombra, pero me enseñó a nunca rendirme. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Es como si estuviéramos sentados juntos, tomando café mientras se pone el sol. ¿De dónde escuchaste esta historia? Deja un comentario, cuéntamelo. Tu voz me hace sentir como estos recuerdos, tan pesados, encuentran un lugar donde descansar. Y tal vez alguien allá afuera entenderá que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un amanecer esperando.